Recordemos que la fibromialgia es un trastorno neurológico, es un trastorno que se da por una alteración en los neurotransmisores, algunos neurotransmisores en el cerebro. Esa es la hipótesis más aceptada. Recordemos que aunque nos duele todo el cuerpo, el origen no está en los músculos, sino que está en la interpretación de las percepciones, son algunas áreas del cerebro. Hay alteraciones de neurotransmisores, que son unas sustancias que regulan la conexión entre las neuronas y la información que van pasando de unas a otras. Hago esta explicación así como tan neurofisiológica, es con el fin de que no nos dejemos confundir o enredar con decir es que usted se lo está imaginando, es que ese dolor es imaginario, es que ponga de su parte, no le dé mente a eso. No, hay alteraciones fisiológicas en las sustancias de nuestro cerebro que nos llevan a tener toda esta mareada de síntomas. Estos síntomas entonces clásicamente, digamos que son 4, aunque eso se acompaña de muchísimos más, pero básicamente son 4, que es el dolor generalizado de más de 3 meses de evolución, que involucra parte superior, inferior, lado izquierdo, lado derecho. Se acompaña de fatiga crónica, o sea, un cansancio inexplicable que no va acorde con lo que estamos haciendo en el día a día, un trastorno del sueño, el cual no necesariamente es un insomnio, puede que duermas toda la noche, pero la calidad de tu sueño no es la mejor, entonces no se logra descansar. Un trastorno del estado de ánimo, claro, eso viene por vía doble. Uno, por la alteración de los neurotransmisores y otro, porque el hecho de no descansar bien, del tener dolor todo el tiempo, genera una sensación de desesperanza, de catastrofización y eso nos va hundiendo cada vez más en mayor ansiedad, en estar hiperpensando siempre lo mismo, en darle mucha mente, en estar repensando continuamente y en imaginarnos siempre lo peor, o sea, catastrofizar, ¿sí? Esas son las 4 principales. El dolor se interpreta como cualquier sensación desagradable y nuestro cerebro le da una interpretación, una magnificación, o sea, se pone más fuerte o puede ser menos fuerte. Es cuando les dicen es que tiene un umbral alto de dolor y es que aguanta mucho dolor o es que tiene un umbral bajo del dolor. Cuando estamos hablando de fibromialgia, generalmente son umbrales bajos o como la fibromialgia es un síndrome de sensibilización central, o sea, con un área del cerebro magnificada para la interpretación del dolor, todos esos estímulos que normalmente no son dolorosos, como el viento, el roce, la ropa, se vuelven dolorosos. Eso se llama alodinia y hiperalgesia cuando sí hay un estímulo que puede ser mínimamente doloroso y se magnifica mucho. Eso se llama hiperalgesia. Entonces, esas dos características tienen los dolores de origen de sensibilización central, entre ellos la fibromialgia. Pero, ¿qué es la neblina mental? Cuando yo escucho ese nombre, me imagino como si hubiera entrado, como si fuera por carretera, fuera en un carro o fuera caminando, y de pronto todo se oscurece y no veo más allá de 2 o 3 metros. Es una gran confusión mental, ¿sí? Es como si todo se nublara a mi alrededor. Entonces se caracteriza por un trastorno de memoria inmediata, de memoria temprana, un trastorno de confusión, ¿sí? Y un déficit en la concentración, ¿sí? Llega al punto en que estamos haciendo una cosa y fácilmente nos dispersamos y empezamos a hacer otra y luego otra y luego otra y finalmente uno dice, ¿yo qué estaba diciendo? ¿Yo qué estaba haciendo? ¿Yo por qué terminé en esto? Entonces, trastorno de memoria, confusión y concentración. Esas son las 3 características que hablamos de una neblina mental. Que no se les olvide, memoria, concentración y confusión. Cuando hablamos de neblina,
y es lo que caracteriza la fibromialgia, es que no es un estado que se sostiene en el tiempo, o sea, no es un estado que dura mucho tiempo, son como pequeños fogonazos, o sea, momentos episódicos, momentáneos, ¿sí? Momentáneos, así momentos momentáneos, suene como extraño, no son condiciones que se sostengan en el tiempo, pero que empiezan a presentarse con mucha frecuencia. Y uno confunde la frecuencia a que son constantes y no son permanentes, son episódicos, aparecen, vuelven y desaparecen, vuelven y aparecen. Ahora bien, lo que puede angustiar un poco y encender las alertas es que esos episodios se vuelvan muy constantes, muy seguidos, perdón, que aparezcan con unos tiempos muy reducidos y ya no sean uno o dos a la semana, sino que sean uno o dos diariamente, ¿sí? Hay varias situaciones que empeoran estas condiciones o que incluso los pueden desencadenar. Por eso, la insistencia desde que estamos en este, digamos, en este curso que nos fuimos inventando durante el tiempo, ha sido que debemos basarnos en 4 pilares en el bienestar en general. Es alimentación, base fundamental, ejercicio y una adecuada gestión del estrés y de las emociones. Y siempre acompañándolo de un buen descanso y un buen sueño. Resulta de que mm, cuando yo desbalanceo o me desequilibrio de este equilibrio que deberíamos tener en nuestra vida, o sea, si me pongo muy ansioso, si pongo a repensar mucho una situación, esto me desestabiliza aún más y empiezan a aparecer pequeños fogonazos de trastorno de memoria, nos desconcentramos bastante y empezamos con un poquitín de confusión. Entonces, es muy importante que eso no nos suceda, una buena gestión del estrés. También el déficit de algunos nutrientes, como son el triptófano, como son algunos aminoácidos, todo lo que tenga que ver con complejo B, con vitamina D, con el magnesio, con algunas minerales adicionales. Todo eso tiene que estar en un adecuado equilibrio. Y el descanso, a veces somos muy dados a no descansar lo suficiente, a sacrificar siempre nuestro descanso. Y recuerden que el dormir y el descansar es lo que renueva nuestros tejidos y nuestras células. Una fibroniebla. Acuérdense, los síntomas son trastorno de la memoria, trastorno de la concentración y confusión mental. A tal punto puede llegar esto que pasan momentos y se desconecta. ¿Qué me pasó? ¿Yo dónde estoy? ¿Esto por qué? ¿Qué sucedió? Es bastante angustiante, ¿sí? Y lo tenemos que reconocer. Y también en estas charlas, ojalá hubiera familia, cuidadores, acompañantes, esposos, hermanos, hijas, hijos, todo, de personas que tienen este tipo de condiciones para que comprendan la angustia que se siente con estos síntomas. Y no simplemente es que usted se está haciendo, es que eso no es así, es que, bueno, entonces para tener un poquito de empatía y saber que eso está sucediendo y cómo se va a acompañar para poderlo mejorar. Cuando estamos ante la presencia de estos síntomas, sí o sí es necesario tener una valoración por neurología y por psiquiatría, porque tampoco podemos caer en el error, eso es una neblina mental por fibromialgia y resulta que podemos tener una enfermedad neurodegenerativa diferente o un trastorno de una enfermedad psiquiátrica no detectada y vamos a no tener la oportunidad de un tratamiento oportuno por todo echarle la culpa a la fibromialgia. Siempre debemos descartar lo más grave y por eso debemos acudir a los especialistas que tratarían esto. Siempre les he insistido mucho que en fibromialgia
Y cualquier enfermedad de dolor crónico o de inflamación crónica requiere de un manejo integral por múltiples especialidades, no para partir el paciente en pedacitos, sino para darle un valor agregado a cada parte. Cuando un paciente tiene esta queja, hay que remitirlo a neurología y a psiquiatría. Y nosotros como pacientes debemos dejar esos mitos de es que yo no estoy loca para que me manden a psiquiatría o a psicología. Eso no es así. No es así. Me hacen el favor y ese mito se lo quitan de la cabecita y se lo quitan a su familia. Lo que necesitemos lo tenemos que hacer. Si estamos ante un estado de ansiedad, hay que ir a psiquiatría. Si estamos ante un mínimo asomo de depresión, hay que ir a psiquiatría. No podemos dejar que avancen las enfermedades y sobre todo llevar esa carga solos y callados, porque ahí es donde ocurren los desastres, vienen las ideas de autolesionarlos y sucede lo que después nadie puede remediar. Y después decimos, ¿por qué no le presté atención? ¿Por qué no le hice caso? ¿Por qué no vi las señales? Así que ante la mínima angustia, ante la mínima molestia, tenemos que hablar. Y de la misma manera, tenemos que enviar y aceptar ir al especialista que nos corresponde, ¿ok? La otra situación que hay que tener en cuenta es la edad y la perimenopausia. Perimenopausia y menopausia empieza a dar muchos síntomas de este tipo sin haber tenido fibromialgia. Entonces, si tenemos fibromialgia, estamos entrando en menopausia, esto puede acentuar la sintomatología. Entonces, no lo debemos esconder, lo debemos afrontar y tenemos que ir buscando la forma de solucionarlos. Aparte de lo que les venía diciendo, de que la alimentación esté deficitaria en algunos nutrientes, de que no estemos haciendo ejercicio porque el ejercicio nos activa sustancias en el cerebro que nos ayudan a recordar mejor, como es una sustancia neurotrópica del cerebro que ayuda a que nuestro cerebro se renueve. El ejercicio hace eso, por eso la cantaleta de que hagan ejercicio, por favor. La ansiedad y el sueño. Resulta de que cuando tenemos fibromialgia nos meten algunos medicamentos que nos ponen más lentos para pensar, como la pregabalina. Ese es uno de los efectos adversos más relatados, ¿sí? Entonces, si estamos con una con una fibroneblina o con una neblina mental y encima estamos tomando pregabalina, la angustia es peor porque me vienen a la mente, pero no soy capaz ni siquiera de tener la rapidez mental para lograr emitir esa palabra. Entonces, los medicamentos también juegan un papel muy importante cuando esa neblina mental empeora. Y cuando estamos viendo eso, tenemos que hacer como el tema de, ¿se acuerdan del dolor y la cebolla? Irlo quitando por capas. Entonces, si yo tengo un problema de confusión, de falta de concentración y un trastorno de memoria, tengo que quitar los agravantes para tratar de despejar ese cerebro de mejor manera. Entonces, aquellos medicamentos que me producen somnolencia, que me producen esa lentitud mental tan impresionante, tengo que retirarlos hasta donde sea posible. Tengo que mejorar el sueño. Ah, pero es que si no me tomo tal pastilla, entonces no duermo. Entonces tenemos que hacer una muy buena higiene del sueño y tratar de dormir la mayoría de las veces con menos pastillas y de pronto hierbitas aromáticas que nos ayudan muchísimo. De ahí la importancia de saber mucho de nutrición, de nutrientes y de alimentos, porque ellos nos pueden ayudar bastante. Debo hacer el ejercicio para tener mis músculos estirados, relajados y que liberen esas sustancias tan benéficas para el cerebro. ¿Sí ven? Debo manejar bien el estrés porque uno bien ofuscado ya no se acuerda de nada y empiezas a gaguear por todo. Entonces, mire, medicamentos y tener esos cuatro pilares fundamentales de la salud muy en orden y muy equilibrados para ir superando estas situaciones. También existen otras estrategias que son de las que ya les voy a hablar para ir mejorando esta situación. Una neblina mental, debemos tomar algunas medidas importantes, no ser tercos
y pensar, mañana se me quita, hace 3 días no me da, ya se me quitó, como tampoco ser catastrofizados, estoy en un Alzheimer, estoy en una demencia, me voy a quedar sin reconocer a mis hijos, sin reconocer a mi mamá, sin reconocer a mi papá. No. Lo primero, muchas veces lo que más prepondera en el cuadro es el déficit de atención. Ese déficit de atención, muchos lo catalogan, eso es por estrés, es porque está haciendo muchas cosas, es porque tiene muchos problemas, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es organizar nuestras rutinas. Y para organizar nuestras rutinas, deberíamos tener una agenda, una libreta, si es apuntado a veces es mucho mejor porque nuestro cerebro se toma la molestia de escribirlo y al escribirlo es como si lo estuviera repasando 2 o 3 veces. No es lo mismo escuchar un audio a leerlo, no es lo mismo el audiolibro que leer el libro. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un doble esfuerzo con nuestro cerebro. Y aunque no lo crean, esa facilidad que nos están dando las redes, lo tecnológico, el celular, está haciendo los GPS, que cuando salimos montamos el Waze o el Google Maps para que nos lleve, ya ni siquiera pensamos en nuestra ruta. Entonces, nuestro cerebro cada vez lo estamos dejando más adormilado y por el contrario, lo que deberíamos estar haciendo es alimentándolo muy bien, nutriéndolo muy bien, pero también ejercitándolo. Así como ejercitamos nuestros músculos y esos músculos hacen que se liberen sustancias en el cerebro, también tenemos que ejercitar nuestro cerebro. Entonces, tener una agenda que ojalá fuera escrita para tener el doble esfuerzo y hacer una programación de nuestras actividades hace que esas actividades se vayan volviendo rutinarias y más fáciles de recordar. Entonces, ese es un primer paso muy importante cuando tenemos neblina mental, acuérdese, fibroniebla, fibrofog o fibroneblina. Así se le puede llamar. O los más puristas van a decir un trastorno cognitivo asociado a la fibromialgia o al dolor crónico. Recuperar un buen hábito del sueño, teniendo en cuenta todo lo que tiene que ver con higiene del sueño, los horarios, establecer rutinas. A la gente le da mucha dificultad establecer rutinas y después quiere tener una vida muy normal. Cuando digo que les da mucha dificultad establecer rutinas, es que si yo voy a establecer que mi rutina es acostarme a las 9 de la noche y levantarme a las 6 de la mañana, ahí estoy calculando 8 horas. Pero si un día me acuesto a las 9, otro día a las 7 y otro día a la 1, mi cuerpo trata de tener una rutina y eso se llama un ciclo circadiano que funciona por la parte de luz, de la luz de día, que es tan difícil de establecer en algunos países europeos donde las noches son muy cortas en el verano, por ejemplo. Eso se llama un ciclo circadiano. Las hormonas de mi cuerpo se secretan de acuerdo a la luz que se alcanza a percibir. Entonces, si yo no le establezco rutinas, no esperemos que él funcione como un relojito. Entonces, las rutinas son importantes. Lo mismo juega para la alimentación. Si un día desayuno a las 7, otro día a las 10 y otro día no desayuno, mi cuerpo se va enloqueciendo y el metabolismo se va dañando y ahí es donde vienen un montón de alteraciones y condiciones que me llevan a enfermedades que se vuelven crónicas. Entonces, el establecimiento de rutinas es muy importante, ¿sí? Horarios para la alimentación, horarios para dormir. En el dormir, yo debo procurar que mi sueño mínimo sea de 7 horas por día para tener una adecuada reparación y descanso de mi cuerpo. Hacer ejercicio de manera regular para activar sustancias cerebrales, entre ellas las endorfinas, la serotonina y el factor neurotrófico cerebral. Todos ellos nos ayudan a mejorar todos esos neurotransmisores, toda esa conexión neuronal y tener una parte cognitiva mucho más fluida. Les hablaba entonces el sueño, la dieta, el ejercicio, ¿sí? También los ejercicios cerebrales y los juegos de mesa,
el parqués, el dominó, las cartas. Todos esos nos dan un poquito de ejercicio mental. El resolver crucigramas, sudokus, sopas de letras, todo eso es ejercicio mental. Y si somos más atrevidos, muchísimo más atrevidos, aprender otro idioma. Con eso el estímulo y el ejercicio mental es mucho mayor. Y no solo nos previene la pérdida de la parte cognitiva de memoria, concentración y las confusiones que nos da con la neblina mental, sino que también nos van previniendo, retardando los procesos degenerativos cerebrales como son las demencias. Cuando uno está estresado al límite, no piensa con claridad, no toma decisiones con claridad. Entonces, si estamos detectando un estrés crónico, una molestia crónica que está interfiriendo en nuestra calidad de vida, si decimos definitivamente estoy muy estresado, tengo que tomar las medidas antiestrés, ejercicios de respiración, mindfulness, meditación, etcétera, para tratar de bajarle un poquito. Le bajamos un poquito a ese estrés y con toda seguridad esa parte de cognitiva o neblina mental también nos va a mejorar de forma importante.